¿Se escucha? Sí, pero eso sí se escucha. Ya. Bien, entonces vamos a empezar. A ver, de su libro, saquen su libro, busquen el tema número 8, estado gaseoso. Ella quería dormir. Estado gaseoso, entonces, tema número 8. Estado gaseoso. Vamos a resolver problemas sobre estado gaseoso. Ya, bien. Tú sabes que hay tres estados fundamentales en la materia. Es el sólido, el líquido y el gaseoso. Bueno, a nivel pre se estudia solamente el gaseoso. El sólido y el líquido lo vas a ver en la universidad cuando ingreses algún día y sobre todo si llevas el curso de química. Ahí vas a estudiar el sólido y el líquido. ¿Ya? Ahora, si postulas a la uni también tendrías que aprender estos dos. Pero ustedes no postulan a la uni, pues, ¿no? Van a San Marcos. En San Marcos no preguntan sobre el estado sólido y líquido, solamente el gaseoso. ¿Ya? Bien. En el estado gaseoso ya sabemos que las partículas están bien alejadas, así separadas, ¿no? Aquí hay dos fuerzas, fuerza de atracción y fuerza de repulsión. ¿Sí? Donde la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Y hay gran movimiento, mucho desorden, ¿no? Las partículas que tiene cualquier gas. Cuando hablo de partículas, ya tú sabes que me refiero a átomos. Por ejemplo, si son gases nobles son átomos. O si es, por ejemplo, el gas dióxido de carbono, eso ya son moléculas. Entonces, los gases pueden tener átomos o si no moléculas. ¿Ya? Bien. Otra propiedad de los gases es que pueden sufrir expansión o compresión. ¿Ya? Entonces, yo puedo soltar un gas y en todo el espacio que he soltado, ¿no? Vas a sentir ese gas. Eso significa que el gas se expande. O también puedes sufrir compresión. O sea, puedes acercar estas partículas, juntarlas, entonces ahí está sufriendo compresión. ¿Ya? Entonces acá tengo un recipiente, suelto un gas. ¿Ya? Entonces las partículas, que son estas bolitas, no se quedan en un solo lugar. ¿Qué hacen? Ocupan todo el espacio del recipiente que lo contiene. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si este recipiente tiene un volumen de 5 litros, y alguien te pregunta qué volumen tiene el gas luego de haberlo soltado, ¿no? Y vas a encontrar gas en cualquier parte de este recipiente. Entonces, el volumen que tiene el gas es igual también al volumen del recipiente. Incluso va a adoptar su forma también, ¿ya? Si tiene la forma de un cubo, va a tener la forma de un cubo. Si tiene la forma de un cilindro, el gas que ha soltado acá va a tener la forma también de un cilindro, ¿ya? Bien, por eso los gases, cuando se estudian, se halla su volumen. ¿Qué es el volumen? El espacio que ocupa. Y va a depender de qué recipiente lo contiene. ¿Ya? Su forma también. ¿Ya? ¿Qué más? Como estas partículas se están moviendo, la medida de eso se llama temperatura. No sé si te acuerdas, hablamos de temperatura en la primera clase. ¿Ya? ¿Qué es la temperatura? La medida del movimiento de las partículas, en este caso del gas. ¿Ya? Y eso se mide con los termómetros, ¿no? Y los termómetros tienen unas graduaciones que se parecen a las graduaciones de las reglas, ¿ya? Y esas graduaciones se llaman escalas. Bueno, se dijo en la primera clase que hay que aprender solamente 3 escalas. La Celsius que se utiliza en el Perú, la Fahrenheit en Estados Unidos y la Kelvin que es la internacional, ¿ya? Entonces se consigue acá una formulita que sirve para convertir una escala a otra, ¿no? Entonces C sobre 5 va a ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, y esto va a ser igual a grados Kelvin menos 273 sobre 5. Esta es la fórmula, ¿ya? Y de esa fórmula vamos a deducir esta, que Kelvin va a ser igual a Celsius más 273. Yo puedo utilizar también esta expresión
para pasar de Celsius a Kelvin. Como tú estás en el Perú, estamos en el Perú, a nosotros nos van a dar la temperatura de los gases en el examen en Celsius, pero en la fórmula que ahorita te muestro, no se puede colocar en Celsius, porque Celsius es una escala relativa, ¿ya? Ahí en la fórmula se ponen escalas absolutas. ¿Y quién es una escala absoluta? Kelvin. Por eso que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces, de Celsius le agregas 273 y ya lo pasaste a Kelvin, ¿ya? Bien, ¿qué más? Como se están moviendo las partículas del gas, tienen alta energía cinética, por eso se mueven, se chocan entre ellas, se chocan contra la pared del recipiente. ¿Y qué ejercen? Presión, ¿ya? Más o menos la presión que ejercen es de esta forma. Acá tengo una partícula de gas que he soltado aquí, pero no está en reposo, se está moviendo. Y esta es la pared del recipiente, viene y provoca acá un choque. El choque es completamente elástico. ¿Qué significa eso de ser elástico? Que va a rebotar. ¿Ya? Rebota. La partícula no se queda adherido en la pared, sino que rebota. ¿Ya? Pero justo acá donde choca, ¿qué ejerce? Ejerce la famosa presión. P es presión. ¿Ya? La presión, jóvenes, se mide en atmósferas. ATM es atmósfera, ¿ya? Anda aprendiendo. Milímetros de mercurio. ¿Ya? En esas unidades se mide ¿quién? La presión. ¿Ya? A ver, vamos a repetir. Cuando yo suelto un gas, el gas ocupa todo el espacio del recipiente. Eso se llama ¿qué? Volumen. Por ejemplo, si lo sueltas en un cilindro, ¿ya? Va a ocupar todo el espacio del cilindro. Por lo tanto, si me preguntan cuánto vale el volumen del gas que hay acá en este cilindro, va a ser igual al volumen del cilindro. ¿Y cómo se halla un volumen del cilindro? Área de la base multiplicado por la altura. De esa manera hallas el volumen del gas que hay en ese cilindro. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el recipiente donde suelto el gas tiene la forma de una esfera? Que vino hace poco en el examen, ¿no? En el examen preguntaron sobre la esfera, en el curso de química. Entonces, el gas va a adoptar todo el volumen de la esfera, incluso la forma, va a tener forma esférica. Entonces, el volumen del gas va a ser igual al volumen de la esfera. ¿Y cómo sería el volumen de la esfera? 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. ¿Y qué es el radio? Bueno, el radio es la distancia del centro de la esfera hacia el extremo. Esa distancia se conoce con el nombre de radio. ¿Ya? Bien, entonces cuando estudies un gas, cualquier gas, tienes que averiguar su presión, su volumen y su temperatura. Relacionas esas tres cantidades y consigues esta formulita que vamos a aplicar ahora que vamos a resolver problemas de gases. El producto de la presión multiplicado por el volumen y eso dividido entre la temperatura siempre sale un valor constante. Es constante. ¿Ya? Es un valor constante. ¿Ya? Entonces, repito, el producto de la presión por el volumen entre las temperaturas siempre sale ¿qué? Constante. Entonces, para que entiendas, vamos a hacer algunos problemitas que están presentes en el libro que te han entregado. Ya, vamos a hacer, a ver, el problema número... vamos a empezar con qué problemita. A ver, un problemita que sea como para ustedes fácil de entender. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con el problema número 6. Ya, vamos al 6. 6, a ver. Bien, yo te recomiendo, cuando tengas problemas de gases, hacer esto. ¿Ya? Vas a decir condición inicial y condición final. ¿Ya? Así le pones condición 1 o inicial. Bueno, ya tú sabes que cuando se estudia un gas, se averigua su presión, su volumen, sería inicial, y su temperatura inicial. ¿Ya? Y estos van a variar o si no permanecer constantes. ¿Ya? Entonces,
Si basta que varíe a 1, ya tienes otra condición, ¿no? Así los demás sean constantes, ¿no? Pueden variar todos también a la vez, ¿ya? O si no, variar uno, los otros constantes, o variar dos, etc. Ya va a depender eso del problema. Entonces vas a tener una condición final. Listo. Bien, ahora sí, vamos a leer el problema, ¿ya? Es el problema 6, ¿ya? Dice así. El nitrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. Bueno, te están dando las propiedades del gas nitrógeno, nada más. Y ese componente principal del aire, claro, en el aire hay nitrógeno, sino que el aire nosotros cogemos el oxígeno, el nitrógeno no, nos podemos morir pues si cogemos el nitrógeno. Si se tiene 10 litros de este gas, entonces te están dando su volumen inicial, pones ahí 10, a 1,5 atmósferas. ATM te dice que atmósferas, o sea, te están dando el dato de presión. ATM es atmósferas, te están dando el dato de presión, 1,5. Listo. Y 27 grados Celsius. Celsius es temperatura, Celsius. 27 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial. Listo. Ya. ¿Qué más? Dentro de un cilindro que tiene una presión, un pistón móvil, una tapita es eso, ¿ya? El cual se baja hasta que la misma masa disminuye su volumen en 3,9. Dice que el volumen disminuye en 3,9. ¿Cuánto era inicialmente? 10. Si disminuye en 3,9, ¿cuánto va a quedar? Mira, porque el problema puede decir disminuye en 3,9 o disminuye a 3,9. Si dice disminuye a 3,9, entonces acá tienes que poner 3,9, pero no dice esto. Dice disminuye en 3,9. O sea, al 10 le tienes que restar 3,9. ¿Cuánto sale entonces? Si al 10 le restamos 3,9. Vamos a ponerle acá un cerito, restamos. ¿Cuánto sale? Así, 6,1. Listo, entonces acá el volumen final va a ser 6,1 porque dice que disminuye en 3,9. Listo. Ya, ¿qué más? Y la temperatura se incrementa en 5 grados Celsius. ¿Cómo varía la presión? Dice. La temperatura dice que incrementa en 5. Era 27. Se incrementa en 5. ¿Cuánto sale? Ah, sería 32, ¿no? ¿Sí? 32 grados Celsius. ¿Estamos? Era 27, pero está incrementando en 5. Entonces sería 32 al final. La pregunta es, ¿cómo varía la presión? Entonces vamos a hallar la presión final y vamos a ver cómo varía. ¿Ya? Bien. Hallamos entonces primero la presión final. A ver, hallando la presión final. Para poder hallar la presión final, utilizo esta fórmula, ¿ya? Forma de recordar, pago triste, atiende, pago triste, ¿sí, ya? Ya, primero aplicas acá pago triste, en la condición inicial. Esta es la condición inicial del problema. ¿Ya? En la condición inicial, entonces primero vas a aplicar pago triste. ¿Ya? Entonces necesitas la presión, es P1, que vale 1,5. Por el volumen B1, ya tú sabes que vale 10. Y la temperatura, que vale 27 Celsius. Ahora, la misma fórmula vas a aplicar aquí en esta condición, que es la condición final. Condición final, entonces, del problema. ¿Ya? Bien. Presión, ahora es P2, que no sabes, eso vamos a determinar para ver cómo varía la presión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si acá me sale 4, así, me sale 4, vamos a suponer, entonces, ¿cuál sería la variación? Entonces, al 4 le restas lo que había, 1,5. Entonces, ¿cuánto te va a salir? 2,5. Así. Entonces, tú vas a contestar, aumenta en 2,5. ¿Ya? Bien, pero vamos a ver cuánto sale. Por el volumen, que es B2, entre la temperatura, que es T2. Ya. Entonces, tú reemplazas estos valores, multiplicas y divides,
Vamos a suponer que me sale 20. Al reemplazar estos valores acá me sale 20. Igual, multiplicas y divides y reemplazas también te va a salir 20. Por eso dice acá que es constante. ¿Sí? ¿Ya? Por eso es igual. Listo. ¿Ya? Y ahora sí, reemplazando los datos. La presión 1 es 1,5. Volumen 1, 10 según el problema. Ahí está el 10. ¿Ya? Temperatura 1, 27 grados Celsius. Pero la temperatura no tiene que estar en Celsius, sino en Kelvin. Tiene que ser absoluta, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo pasas a Kelvin? Le sumas 273. Hay una sumada. ¿Cuánto da? 300. Ese valor vas a poner acá. 300. Ya. Va a ser igual a la presión final, ¿no? Eso es lo que vamos a hallar. Primero para ver cuánto varía. Volumen 6,1. Entre la temperatura sería 32, pero a eso le sumo 273 para pasarlo a Kelvin. Bueno, hay que pasar a Kelvin. Hay que sumarle 273. ¿Ya? A ver, entonces a esto hay que sumarle, para eliminar esto, 273. ¿Cuánto sale? 273 más 32 sale 5, 10, 305, ¿no? 305. Entonces esto sale 305. Entonces acá ponemos 305. Ya está. Y de ahí simplemente operas y vas allá cuánto vale X. Bueno, te ayudo. Eliminamos un 0 y operamos eso, ¿no? Vamos a operar cuánto sale. Ayúdame a operar a ver cuánto sale. Agarra tu calculadora. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, jóvenes, ayuden. ¿Cuánto sale esto? ¿Tienen la respuesta? ¿Jóvenes están? ¿Cuánto sale? Esperen a ver. ¿Cuánto sale? A ver, vamos a repetir. ¿Ya? Dice, el nitrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido y es el componente principal del aire. Si se tiene 10 litros, acá está, de este gas a una presión de 1, y 27 grados Celsius de temperatura, ¿ya? Dentro de un cilindro que tiene un pistón móvil, el cual se baja hasta que la misma masa disminuye su volumen en 3,9. ¿No? ¿Su volumen cuánto era? 10. Y
y dice que disminuye su volumen inicial era 10, pues ahora dice que disminuye en 3,9, no dice a 3,9, sino en 3,9. Entonces hay que restar 10, no, a no ser que se hayan equivocado ahí, ¿no? Pero dice en, pues, no dice a 3,9. Entonces sería acá 1, llevo 1, sería 4, ¿no? 6, perdón, así, ¿no? ¿Sí? 6,1. Por eso acá puse 6,1. ¿Ya? ¿Ya qué más? Y la temperatura se incrementa en 5. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 27. Si se incrementa en 5, le agrega 5, bueno. Entonces, ¿cuánto sale? 32, ¿no? Porque 7 más 5 es 12, llevo 1. 1 más 2 sería 3, 32. Por eso puse acá 32. ¿Ya? Ahora opero. Ahí vamos a reemplazar nuevamente. Ya, reemplazando entonces. A ver, la presión 1 es 1,5. 1,5. Por el volumen que es 10, entre la temperatura hay que pasarlo a Kelvin. 27 más 273 serían 300. Ya, que va a ser igual a la presión final, que es lo que vamos allá, por el volumen que vale 6,9, ¿no? O 6,1, perdón. 6,1 entre la temperatura. La temperatura es 32 grados Celsius, ¿no? Porque ha incrementado, dicen 5, ¿no? Sería 32 grados Celsius. Pero no tiene que estar en Celsius, sino en Kelvin. Entonces lo que estoy haciendo es sumarle 273. ¿Cuánto sale? A ver, 273 más 32 sería 305. Es por eso que aquí coloqué 305. Listo. Y lo que estoy haciendo es simplificar acá un 0, ¿no? Y acá otro 0. Entonces, despejando X. X va a ser igual. A ver, X va a ser igual a 1,5 por 305. Estoy despejando X. Esto pasa a este lado, lo voy a dejar X solito. Y esto pasa a dividir. 30 por 6,1. Así, ¿no? Listo. Entonces hay que operar esto. ¿Cuánto sale esto? ¿Sí? Esto pasó a multiplicar y este 6,1 pasa a dividir con el multiplicado por el 30, ¿no? Ya, entonces haciendo la operación respectiva, 1,5 por 305 me sale 457,5 y eso hay que dividirlo entre 30 es 3 por 10, 10 por 6,1, 61 por 3 sería 183. Sale 2,5 la presión final. Entonces la presión final es igual a 2,5. Ya. Pero la inicial es 1,5. ¿Ya? Si la inicial es 1,5 y la final vale 2,5, entonces de 1,5 pasó a 2,5, aumenta, ¿no? Entonces la respuesta, por lo tanto, aumenta. ¿En cuánto aumenta? En 1, ¿no? Claro, porque si es 1,5 y me sale 2,5, entonces si a 1,5 le sumo 1, va a ser 2,5, que es el final. Entonces aumenta en 1. ¿Cuál sería la clave? La C, ¿no? La C sería la respuesta. Ya, vamos a ver otro más. Ya, a ver otro. Hacemos entonces otro más. A ver, el problema número 14.
14. ¿Qué dice el 14? Ya sabes, cuando tengas este tipo de problemas de gases, inmediatamente dices condición inicial y condición final. ¿Ya? Así lo resuelves. Condición inicial y condición final. ¿Qué averiguas? Su presión, su volumen y temperatura. Así se estudian los gases, averiguando su presión, su volumen y su temperatura. ¿Ya? Bien, esta es la condición inicial. Y condición final sería presión final, volumen final, temperatura final. Y ahora vamos a leer. Dice, estamos en el problema 14. En un recipiente de 100 litros, entonces el volumen inicial vale 100 litros. Está almacenado un gas nitrógeno, el mismo gas, a menos 23 grados Celsius, menos 23 grados Celsius de temperatura, y a una presión de 2,5 atmósferas. Si el gas se comprime hasta 40, de 100 se comprime, o sea, su volumen se reduce, eso es comprimir, hasta 40, ahí dices, disminuye hasta 40, no dice en 40. ¿No? Si diría en 40, ahí sí le resta, ¿no? Sería 60. Pero dice que disminuye hasta 40. Bajo una presión de 7,5, la presión ha aumentado para eso, ¿no? Lógico, para que disminuya el volumen. Calcule la nueva temperatura del gas. ¿Cuánto vale la nueva temperatura? Entonces ahí pones X. Ya tú sabes, si aplicas pavo triste acá y pavo triste acá, van a ser iguales. Eso ya sabes. Entonces P1 por B1 va a ser igual sobre T1 va a ser igual a P2 por B2 sobre T2. Eso se cumple. A ver, reemplazando. Si yo reemplazo la presión 1 es 2,5. Volumen 1 es 100. Temperatura ya tú sabes que tiene que estar en Kelvin. Para eso le sumas 273. Si yo lo sumo 273, pero este es negativo, entonces tienes que restar. Me sale 250. Ya va a ser igual a la presión final, que vale 7,5, por el volumen 40 entre la temperatura X. Pero esta temperatura, ojo, te va a salir en Kelvin. No es que esto lo pasaste a Kelvin. ¿Ya? Bien, entonces solamente hay que operar. ¿Ya? X, vamos a despejar X. Entonces vamos a tener esto que es 7,5 por 40 por 250, esto pasa a este lado, X lo estoy pasando a este lado, ahora 2,5 viene a dividir con el 100. Ya, pero mira, 100 es 10 por 10, ¿no? 100 es 10 por 10. Ya. O, a ver, de frente. 100 por 2,5 no sale 250. 100, ¿no? O si no, así, 10 por 10, para que te des cuenta. 10 por 2,5 es 25. Por 10, 250. Se va con el de arriba. Y de ahí X me va a salir, a ver, 300 Kelvin. 300 Kelvin. Eso da. Entonces, si miramos las claves, en el problema 14, no hay en Kelvin, entonces hay que pasarlo a Celsius. ¿Y cómo lo pasamos a Celsius? Kelvin es igual a Celsius más 273. Me salió 300 Kelvin. Yo quiero en Celsius, entonces lo paso a restar con el 300. Y me va a salir 27 grados Celsius. Esa es la respuesta. Entonces estamos hablando de la clave C. Respuesta a la C. ¿Ya? Hay que contestar entonces acá como respuesta la clave C. Ya. Bien. A ver, ¿le toman foto al toque?
Ya, entonces vamos a seguir. Cuando estudies gases, va a existir unos procesos. ¿Y a qué se llama proceso? Bueno, proceso se denomina cuando uno de los parámetros, estos son los parámetros, presión, volumen y temperatura. Acuérdense, cuando se estudia un gas, se averigua su presión, su volumen y su temperatura. Si uno de ellos permanece constante, por ejemplo, la presión, me dicen que es constante, o sea, no cambia, al inicio y al final va a ser igual, o sea, si al inicial vale 8 atmósferas, si al inicio vale 8 y al final también 8, se está manteniendo constante, ¿ya? Entonces se dice que el gas está sufriendo un proceso, ¿ya? Entonces, cuando un gas sufre un proceso, cuando uno de estos parámetros permanece constante, al inicio y al final. Puede ser la presión constante, el volumen constante, la temperatura constante. Por lo tanto, tengo tres procesos, ¿ya? Bien. Ya sabemos que la fórmula que estamos utilizando es esta, pavo triste, ¿no? Inicial y pavo triste final. Listo. De aquí, si la temperatura es constante, se anula y va a quedar presión por volumen igual a presión por volumen inicial y final, ¿ya? Entonces, cuando la temperatura es constante, se dice que el gas ha sufrido un proceso isotérmico, ¿no? Si en algún problema tú lees que el gas está sufriendo un proceso isotérmico, significa iso igual ter viene de temperatura, ¿no? Termómetro, temperatura, ¿ya? Llamado también ley de Boyle-Mariot. Ahora, bueno, fue constante la temperatura. Ahora puedo decir que es constante también la presión. P1 igual a P2, entonces se anula, va a quedar B1 entre T1 igual a B2 entre T2. Entonces el gas está sufriendo un proceso isobárico. Cuando un gas sufre un proceso isobárico, cuando el volumen se mantiene constante, también se dice a eso ley de Charles, ¿ya? Ya mantuve constante mi temperatura, mi presión, ahora falta mi volumen. No es velocidad salvaje, es volumen, ¿ya? Cuando el volumen es constante, se llama proceso isócoro o isométrico, o también llamado ley de Guy-Lussac. Ya, a ver. Vamos a aplicar en un problema para poder entender. A ver, problema número 7. El 7, a ver, ¿qué es el 7? Ya tú sabes, cuando tengas problemas de gases, qué hacer, ¿no? Dice condición inicial y condición final. Ya sabemos que en la condición inicial tenemos la presión, el volumen y la temperatura del gas. Y en la condición final, también la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? Ya, a ver, entonces, resolviendo el problema. Estamos en el 7. Ya dice, un gas monoatómico. Monoatómico significa que puede ser un gas noble, el helio, el neón, cualquier gas. Eso nada implica en el problema, ¿ya? A 27 grados Celsius. Entonces, su temperatura inicial es 27 grados Celsius. Ya, presenta un volumen de 18. Su volumen es 18. 18 litros, ¿no? Si se expande isobáricamente, o sea, sufre un proceso isobárico, perdón.
Si se expande, dice isobáricamente. Ah, ya, su volumen, ¿cómo se mantiene? Constante. O sea, si aquí es 18, ¿cuánto vale acá también? 18. Listo. Si se expande isobáricamente hasta una temperatura de 127, determinar. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Disculpen. Aquí es presión constante. Disculpen, me confundí acá. Presión constante, ¿ya? Ah, presión isobárico, presión constante. Proceso isócoro isométrico es volumen constante. Ah, ya. Entonces dice acá, repetimos. Un gas monoatómico a una temperatura de 27 grados Celsius presenta un volumen de 18. Listo. Y se expande isobáricamente. Isobáricamente significa que la presión es constante. Entonces acá tuve que poner P, no B. Presión constante. Allá, si la presión aquí vale A, aquí también vale A. ¿Ves? Porque dice, pues, ¿no? Que está sufriendo un proceso isobárico. Hasta una temperatura final de 127. Allá. 127 grados Celsius. Determina el volumen final. ¿Cuánto vale el volumen final? Vamos a poner X. Vamos a repetir el problema. Un gas monoatómico, o sea, se refiere a un gas noble, que es monoatómico, a 27 grados Celsius. Presenta un volumen de 18 y se expande isobáricamente. Significa que la presión es constante. Si aquí vale A, aquí también al final va a ser A. ¿Ya? Proceso isobárico significa que la presión es constante. Ya, bien, determine el volumen final, si la temperatura final vale 125. ¿Cuánto vale el volumen final? Bien, aplicamos la misma fórmula que se ha estado aplicando. ¿Ya? ¿Qué fórmula? Pavotristes. Presión acá vale A. Volumen 18. Temperatura. La temperatura tiene que estar en Kelvin, ya tú sabes, porque tiene que ser temperatura absoluta. Entonces, le sumas 273, ¿cuánto serían? 300. 27 más 273, 300. Nuevamente, pavotriste acá. Presión A también. Volumen en la incógnita, X. Y esto hay que pasarlo a Kelvin. Le sumo 273. ¿Cuánto me sale? 400. Listo. A ver, se anula a 2 ceros. Se van 2 ceros. Tercia 1, tercia 6. 6 por 4, 24. Ese sería el volumen final. El volumen final, volumen 2, vale 24. ¿Ya? Entonces marquemos qué claves. ¿Qué clave sería? En el problema 7 sería la clave C, ¿no? La C vamos a marcar. ¿Ya? Bien. Seguimos. Vamos a hacer ahora un problemita un poquito más complicado. El 16. Hacemos la 16. A ver, problema número 16. Ya. Problema 16. Ya sabes, si estás resolviendo problema de gases, condición inicial, ¿no? Y final. Listo. Ya tú sabes que aquí tenemos presión, volumen y temperatura. Y acá igual, presión, volumen y temperatura. Ya, listo. Vamos a leer el problema número 16. Ya. ¿Qué dice el 16? Un recipiente con émbolo, o sea, su tapa es el émbolo, contiene 20 litros de un gas hidrógeno. Volumen inicial 20. A 12 atmósferas, esa es la presión. 12 atmósferas. Manteniendo la temperatura constante. Ah, ya, o sea, esa temperatura va a ser constante. Aquí A y aquí también A. Porque dice el problema que es constante. No sabemos qué valor tiene, pero voy a poner AA. ¿Ya? Ya, bien. El volumen se reduce
hasta un quinto de su volumen inicial. ¿Cuánto es su volumen inicial? 20. Si se le reduce a un quinto, entonces sobre 5, ¿no? ¿Cuánto sale? 4. ¿Sí? 4. ¿Entiendes? Su volumen inicial es 20, pero se reduce, dice, hasta un quinto. O sea, 20 por un quinto. Y ahí sale 4. Bien. Listo. Ya, ¿qué más dice? De su inicial. Ah, ya. Con estos datos, puedo hallar esta presión 2. Vamos a hallar la presión 2. Ya, hallando la presión 2. Entonces le aplico nuevamente pago triste. 2 veces. Primero acá, presión 12, volumen 20. Presión, volumen. Entre temperatura que es A. Eso lo vamos a igualar a la presión aquí, P2 lo vamos a llamar, y eso vamos a determinar por el volumen 4 y la temperatura A. Y la temperatura se anula, porque no sé cuánto vale, pero son iguales. Inicial y temperatura 1 y temperatura 2 son iguales, porque ahí es el problema. Y de ahí, a ver, cuarta 1, cuarta 3. 3 por 20, 60. Es la presión 2. 60 sale. ¿Pero esa es la respuesta? No, no es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta, profe? Porque dice el problema, esto vale 60. El problema dice, luego, mediante un proceso isócoro, ya, entonces hay que poner otra condición. Condición 3, entonces. Porque dice, luego, mediante un proceso isócoro. Entonces acá hay presión 3, volumen 3 y temperatura 3. Proceso isócoro, acá está. ¿Qué significa? Que el volumen, ¿cómo se mantiene? Constante. Allá, si aquí el volumen vale 4, acá también el volumen 3 va a ser 4. Listo. Ya. ¿Qué más dice? Bien. Además dice, aquí el problemita, luego mediante un proceso isócoro, ese proceso isócoro significa que este volumen 2 y el 3 son iguales. Si aquí es 4, acá también es 4. Ya. El recipiente se enfría hasta que la presión final es de 15. Mira, aquí en 60, entonces como se enfría, pasa a 15. Listo. ¿Cuál es la temperatura final? O sea, T3. Esto vamos allá, T3. X. ¿Ya? ¿Qué más dice? Si el gas se encuentra inicialmente a 127, esta es su temperatura inicial, en realidad vale 127 grados Celsius. Si este vale 127, este de acá también vale 127 grados Celsius. Y de ahí hallamos X. Ahora solamente trabajamos acá con estos dos. Y ahí hallamos lo que queremos, que es X. ¿Ya? Bien, entonces reemplazando, ¿ya? La misma fórmula, pago triste en 2 y pago triste en 3. Este es 3. Ya, bien. Presión en 2 primero. Presión es 60. Volumen 4. Temperatura 127, pero ya tú sabes que hay que pasarlo a Kelvin, sumando 273, sería 400. ¿Ya? Aquí, nuevamente, el pavo triste es lo que estoy aplicando, pero en 3. Presión en 3 es 15. Volumen en 3 es 4. Y la temperatura es lo que vamos allá, la respuesta va a ser en Kelvin, ¿no? Y si no está en Kelvin, lo pasamos a 0. 4 se anula. 15, le saco 15, sería 4. Cuarta 1, cuarta 100, ¿no? Entonces, como acá quedó 1, X por 1 es X, y el 100 al otro lado sale 100 Kelvin. Esa es la respuesta, 100 Kelvin, a no ser que me pidan el 0. Ahí está, todo está en Kelvin, la respuesta es la D, es la clave. La D, marquemos todos la D. A ver, un pantallazo.
Ya, ahora esta ecuación que te presenté, pavo triste, se llama ecuación general de los gases. Pero hay otra, se llama la ecuación universal. Ya, vamos a entonces ahora a ver cuál es la ecuación universal y hacer problemas, cómo se aplica. Bueno, esta es la ecuación universal de los gases. ¿Ya? Acá tengo en este recipiente
Un gas ocupa todo el espacio, el volumen del recipiente. Las partículas se mueven, por lo tanto tienen temperatura, se chocan entre ellas, entre las paredes del recipiente tienen presión. Y esta es la novedad. Ahora vamos a considerar las moles del gas, el número de moles, N. El número de moles es peso del gas sobre su masa molecular. Ahí te da el número de moles. En esta ecuación, en la ecuación general de los gases, no hablamos de moles. Aquí recién en la ecuación universal se considera la cantidad de gas que hay. Aquí no se considera la cantidad. ¿Ya? Bien, relaciono estas ahora 4 cantidades, ya no son 3, porque inicialmente era presión, volumen y temperatura solamente. Ahora hay moles. ¿Ya? Relaciono las 4 y consigo esta fórmula famosa. Presión multiplicado por el volumen va a ser igual a una constante que se llama la constante universal de los gases, constantes R, ¿ya? Que tiene 2 valores que siempre vienen en examen, el 0,082 y el R que va a ser igual a 62,4. ¿Cuál de los dos se utiliza? Va a depender de la presión. Si la presión está en atmósferas, te dan de dato atmósferas, utilizas esta constante. Y si la presión te dan de dato en milímetros de mercurio, o si no en torr, en honor al gran científico que descubre la presión atmosférica, el italiano de apellido Torricelli, de ahí nace Torr, ¿ya? Cuando la presión está en cualquiera de esos dos, milímetros de mercurio, Torr vale 62,4. ¿Ya? T salvaje no es tiempo, es temperatura, en Kelvin. ¿Ya? La presión se mide en atmósfera o milímetros de mercurio. El volumen en litros, la constante ya está, todos valores. Cualquiera de los dos dependiendo en qué unidad esté la presión. Si la presión está en atmósferas, utilizas este. Si la presión está en milímetros de mercurio o torr, utilizas este. ¿Ya? Y N, ya tú sabes que es el número de moles. El número de moles se determina pesando el gas y dividiendo entre su masa molecular, te da la cantidad de moles. ¿Ya? Bien. A ver. ¿Cómo aplicamos esta formulita? Vamos a hacer, a ver, un problemita donde podamos aplicar directamente dicha fórmula. Ya, bueno. Ya, a ver, vamos a ver, hacer un problema por acá, donde se aplique la ecuación universal. Sería dar el problema número 10. A ver, el 10. El 10 dice así. A ver, ¿qué dice el 10? El 10 dice, a ver, los gases nobles son gases monoatómicos muy estables, el helio es uno de ellos. En los Estados Unidos, este gas se obtiene de algunos yacimientos de gas natural también. Lo encontramos en la atmósfera en un porcentaje muy pequeño, en el orden de 0,005% en volumen, por ser inerte y no inflamable. Es utilizado en el llenado de globos y debido a su baja solubilidad en la sangre. Así viene en San Marcos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Mientras estás que lees, termina el examen. Y nada has hecho, ¿no? Se utiliza como mezcla de helio con oxígeno en lugar de nitrógeno con oxígeno para respirar en aguas profundas. Recién viene el problema. En un recipiente rígido de volumen 4,1 litros, contiene helio a una presión, me están dando la presión, de 0,5 atmósferas. Es importante anotar en qué unidades se encuentra la presión. ¿Ya?
Y una temperatura, dice el problema, de menos 73 grados Celsius. ¿Cuál será la masa del gas en miligramos? Hay que hallar la masa. Masa del gas, ya tú sabes, es igual que decir peso. Del gas helio, ¿ya? Pero en miligramos. Listo, vamos a hallar eso. Bueno, como me piden masa, acá moles relaciona la masa. ¿Por qué? Porque es peso sobre masa molecular. Entonces aplican la fórmula. Esta fórmula, la ecuación universal, lo vas a recordar así. Pavo igual a ratón. ¿Ya? Y para que no te olvides la fórmula, nosotros en esta prestigiosa academia recomendamos a nuestros alumnos escribir la palabra pavo igual a ratón. Entonces, como son iguales, se van a ir las A y las O. Ya te va a quedar la fórmula. ¿Ya? Aquí vas a poner el valor de la presión, el valor del volumen, la constante universal, la temperatura y moles no, porque te piden el peso. En lugar de moles vas a poner peso sobre masa molecular. Entonces, nace una nueva fórmula. Cuando te pidan el peso o la masa, vas a aplicar esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula. En lugar de moles vas a poner peso, lo que te piden, o masa, sobre la masa molecular. En este caso, como es el helio, sería la masa atómica. ¿Ya? Reemplazas, la presión vale 0,5, el volumen es 4,1. 4,1, vamos a escribirlo así, como 5. 0,5 se escribe en fracción 5 sobre 10. Y 4,1 sería 41 sobre 10. La constante, como acá la presión está en atmósferas, ¿no? Por eso es importante poner en qué unidades está la presión. Entonces aplico 0,082. Pero 0,082, ¿no es cierto, jóvenes, que lo puedo escribir como 82 sobre 1000? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por T. T, que es la temperatura. Y me dan menos 73 grados Celsius, pero siempre tiene que estar en Kelvin. Recuerda eso toda la vida. Siempre en la fórmula la temperatura se pone en Kelvin, no en Celsius. De ahí sale 200. Ese 200 ponemos acá por el peso. Eso es lo que me piden, ¿no? El peso, la masa, pero en miligramos, ¿no? X por la masa molecular del helio, y te dan de dato ahí. Dice que vale la masa molecular del helio, o masa atómica del helio, según el problema 10, vale 4. Acá pongo 4. Ahora vamos a simplificar todo lo que se pueda para hallar X. ¿Ya? A ver, dos ceritos se van acá con dos ceros. Un cero acá y uno. Queda 20. Ya, a ver, quinta 1, quinta 4. Y este 4 se anula. Y queda acá, a ver, 41, 41. Queda 2. ¿Ya? Entonces, acá me queda 1 sobre 2, igual a X. Y 1 sobre 2 es 0,5. Gramos, ¿no? 0,5 gramos. Pero me piden 1000. Entonces hay que poner 1000. 1000, tú sabes que es 10 a la menos 3. ¿Ya? Y va a ser el valor de X. Entonces 0,5. 10 a la menos 3 pasa arriba, se hace positivo, ¿no? Miligramos. Porque eso me piden en miligramos. 0,5, 10 al cubo, tú sabes que es 1000. Por 0,5 sale 500. Miligramos. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la clave? La D. La D es la respuesta en este problema. ¿Ya? Así se determina. ¿Ya? Bien. Vamos al problema 11. 11. Haciendo el 11. Problema 11. Ya, a ver, dale una leída al 11. Lee el 11, por favor, para que puedas entender algo. Para que no te quedes dormido, porque te estás quedando dormido. Ya, dice así.
Vamos al 11. Trabajando entonces con el 11. Problema 11. Ya, ¿qué dice? Ya, el 11 dice, un gas acetileno, el gas es el gas acetileno, C2H2, esa es la fórmula del gas acetileno. Se obtiene por medio de la reacción de hidrólisis del carburo de calcio en agua. Este proceso es exotérmico, o sea, libera calor. Bueno, eso nada tiene que ver en la solución. Por lo que el acetileno producido está ligeramente caliente, a 47 grados Celsius. Entonces te están dando la temperatura, 47 grados Celsius. Y la presión de 936 torr. Ya te expliqué que torr viene del famoso físico o científico italiano de apellido Torricelli, que descubre la presión atmosférica, ¿no? ¿Sí? La presión que nos ejerce la capa de aire que es sobre nosotros. Ahí está torr. ¿Ya? Se utiliza para medir las presiones, ¿no? Es una unidad, así como la atmósfera, el milímetro de mercurio. ¿Ya? ¿Qué más? Determine la densidad de dicho gas. D es densidad, ¿eh? Vamos a determinar la densidad. No sé la densidad. Ya, ¿cómo determino la densidad? Bueno, acá dice, para determinar la densidad de un gas se utiliza esto, ¿ya? Presión por la masa molecular va a ser igual a la temperatura por la constante y por la densidad. ¿Ya? Luego que haces es bajar este volumen y esta masa molecular lo subes. Por eso es presión por masa molecular. Entonces, peso entre volumen es densidad. Ya ordenas y te das esta forma. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a recordar hasta el día del examen? Así, puma, 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 ta, tra, to. Ya, la presión, 936 Torricelli, pues. Masa molecular, hay que ir a la masa molecular de este gas acetileno. ¿Cómo se llama la masa molecular si ya te olvidaste? Busca la masa atómica de carbono que es 12, pero lo multiplicas por 2 porque hay 2. Más masa atómica del hidrógeno que es 1 y lo multiplicas por 2 también. Y de ahí te sale 26. Entonces acá 26. Por la temperatura. Pero la temperatura recuerda siempre que tiene que estar en Kelvin. Entonces como acá te dan en Celsius, le suma 273 y ya lo pasaste a Kelvin. De ahí te sale 310, ¿no? O más. 310 o 320. 273 más 47. 10 llevo 1, 7 más 4, 11 más 1, 12. 320. Listo, entonces acá sale 320. Vamos a poner. Ya, ¿qué repongo? Bueno, el 0,082, no, porque aquí la presión está en torno. Cuando es torno, se utiliza 62,4. Pero ya tú sabes que 62,4 lo puedes escribir como 624 sobre 10. Y esto te da la densidad, que es lo que necesitas. Se van estos ceritos y va a quedar 936 por 26 entre 32 por 624. Y eso es el valor de la densidad. ¿Ya? Si hacemos la operación respectiva, ¿cuánto va a salir eso? Va a salir aproximadamente 1,2. Esa va a ser la respuesta. 1,2. A ver, un pantallazo de ahí. 1,2 es la respuesta. La clave sería la C.
Ya, ya está. ¿Puedo continuar? Ya, vamos a hacer uno más. A ver. A ver, vamos al problema 4. 4. Ya. 4 dice, la capa de ozono O3 filtra el ingreso de los rayos UV, ¿sabías eso? Pero se está destruyendo, ¿no? O sea, cada vez nosotros recibimos más directamente a los rayos UV y eso es peligroso a nuestro planeta, pero hoy está adelgazando, motivo por el cual se padece cáncer a piel produce. Enfermedad diagnosticada en el año de 2013 por el doctor, actor han puesto, el doctor Hugh Jackman, más conocido como, en la serie, actores, X-Men, ya. Si en un recipiente de 40 litros, allá el volumen es 40 litros, se tiene gas ozono, allá, el gas que se ha utilizado acá es ozono. Tú sabes que el ozono es O3. Ya está. A una temperatura de 127 grados Celsius. Ejerciendo una presión, la presión es de 8,2 atmósferas. Listo, determine el número de átomos de oxígeno dentro del recipiente. Me preguntan cuántos átomos de oxígeno. El número de átomos de oxígeno. Dice que hay. Ya, bien. Bueno, me dan la presión, me dan la temperatura y el volumen. Y como me piden el número de átomos de oxígeno, ¿ya? No sé si te acuerdas en cálculos, una mol de ozono, en una mol de ozono hay 3 veces número de Avogadro, átomos de oxígeno. O sea, este numerito me indica la cantidad de veces que hay en una mol. 3 veces, ¿no? El número de Avogadro. Pero el número de Avogadro para cálculos se utiliza como 6 por 10 a la 23, no sé si te acuerdas. ¿Ya? Una mol hay átomos de oxígeno 3 veces este valor. ¿Ya? Entonces lo que tú vas a hacer es hallar el número de moles y ahí pones X por regla de 3 y el problema está resuelto. O si no, utilizas la fórmula. Vamos a hallar entonces el número de moles. Primero, de ozono que hay acá. Número de moles. Entonces vamos a determinar. Ya para eso utilizo pavo atiende igual a ratón. Ya, listo. Presión 8,2. Pero 8,2, ¿no es cierto, jóvenes? Lo puedo escribir como 82 sobre 10. El volumen es 40. Igual a R. Bueno, si aquí la presión está en atmósferas, ¿cuánto vale R? 0,082, ¿no? O sea, 82 sobre 1000, ¿no? 0,082 se puede escribir como 82 sobre 1000. O la temperatura, hay que pasarlo siempre a Kelvin, no se deja en Celsius. Le sumo 273, me da 400. Entonces acá 400, y voy a hallar el número de moles primero, para saber cuántos átomos de oxígeno hay en esta cantidad de moles de ozono. ¿Ya? Opero 82, se va con 82, a ver qué más. Un 0 se puede ir con un 0, entonces me queda 40, se va con este 40. Un cerito se va con un cerito y me queda 10. Entonces de ahí sale 10 moles. Hay 10 moles. Ahí, en estas 10 moles de ozono, hay que averiguar cuántos átomos de oxígeno hay. Entonces, aplico la teoría.
En una mol de ozono hay 3 veces el número de Avogadro átomos de oxígeno. Pero el número de Avogadro para cálculo se puede escribir como 6 por 10 a la 23. ¿Ya? Esta teoría se hizo en cálculos químicos. No sé si estás repasando lo que se está enseñando. ¿Ya? Una mol de cualquier compuesto, ¿ya? En este caso de ozono, este es su índice que tiene aquí abajito, indica la cantidad de átomos, pero multiplicado por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, si fuera otro, C3H8, en una mol, ¿cuántos átomos de carbono hay? 3 veces el número de Avogadro. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 8 veces el número de Avogadro en una mol. Pero yo no tengo una mol aquí en este recipiente, tengo 10 moles. En 10 moles, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Porque eso me pregunta. X. Listo. Hago regla de 3. Se multiplica en aspa, X por 1 es X, igual a 10 por este número, que es 3 por 6 por 10 a la 23. 3 por 6 es 18. 10 por 10 a la 23, 10 a la 24. Átomos de oxígeno. Átomos de ozono, no, de oxígeno. Listo. Entonces, eso hay que buscar entre las claves. A ver, hemos hecho el 4. Hay 18, pero no hay 18, perdón, sino 1,8. Entonces corro un decimal acá y esto sube. Entonces la respuesta es 1,8 por 10 a la 25. Estamos hablando de la clave A. La respuesta en este problema sería entonces la clave A. Marquemos entonces la A. Marquen la A, por favor. ¿Ya? Así se resuelve, jóvenes, este tipo de problemas. ¿Ya? A ver. Ya, ahora vamos a hacer el problema 22. 22, a ver, para todos. El 22. Ya, el 22 dice, en un recipiente de 10 litros, haya el volumen entonces del recipiente de 10 litros. Se tiene 5 moles, mira, me están hablando de las moles. 5 moles de nitrógeno, nitrógeno gas. El nitrógeno gas se representa por N2, ¿no? Nitrógeno gas. A cierta presión y temperatura, ¿no? A cierta presión y temperatura. Allá. En otro recipiente, allá. Entonces vamos a dibujar mejor los recipientes para que se pueda entender este problema. Vamos a dibujar 2 recipientes, porque me hablan de 2. Ya, ahí está.
Ya, estoy haciendo el 22. En un recipiente vamos a tener gas nitrógeno y en el otro hay otro gas. Según el problema, hay gas hidrógeno. Dos gases diferentes. ¿Ya? A ver. Vamos a trabajar primero acá. Ya, a ver. Repito, en un recipiente de 10 litros, el volumen de este recipiente es 10 litros. Y hay moles 5 de nitrógeno. Acá hay gas nitrógeno. ¿Cuántas moles? 5. Y ocupan un volumen de 10. ¿Ya? A una presión y una temperatura. Vamos a suponer que la presión, como no me dicen cuánto vale, es A y la temperatura vale B. Listo. Ya. En otro recipiente, este es otro, cuyo volumen es mayor, ¿no? Es 16 litros. ¿Ya? Tenemos acá gas hidrógeno, que está ocupando todo el espacio del recipiente. Por lo tanto, el gas hidrógeno ocupa el volumen de 16 litros. Acá igual, el hidrógeno está ocupando todo el volumen del recipiente, o sea, su volumen es 10 litros. Listo. Ya, ¿qué más? Y a la misma presión y temperatura, o sea, esta misma presión y esta misma temperatura. Entonces acá presión también vale A y la temperatura también vale B. La pregunta es, ¿cuántas moléculas de gas hidrógeno están contenidas? Ahora me preguntan el número de moléculas. De gas hidrógeno están contenidas acá. X. Ya. Bien, como me están hablando de moles, aplico esta fórmula. Pavo, atiende, igual a ratón. Bien. Con esta formulita vamos a resolver este problema. Ya, pavo igual a ratón. Como son dos gases diferentes, acá es nitrógeno y acá hidrógeno, vamos a aplicar la fórmula para cada gas. ¿Ya? A ver, primero aplico la fórmula para el nitrógeno. Presión es A. Volumen vale 10. Constante R. ¿Ya? Temperatura B. Mole 5. Bueno, eso es para el primer gas. ¿Ya? Ese es para el nitrógeno. Ahora para el hidrógeno. Aplico la misma fórmula. Presión A. Volumen 16. Igual a constante R. Temperatura es B. Y moles del hidrógeno es lo que vamos a determinar. ¿Ya? Bueno, como hay varias incógnitas, la única forma de resolver es dividiendo a los dos. Divido. Al dividir, se van las A porque son iguales. BB, R con R, reventó, se va. Y me va a quedar, a ver, sigo simplificando, quinta 1, quinta 2. Mitad 1, mitad 8. Entonces me va a quedar así. 1 arriba, perdón. 1 arriba, raya, porque esto quedó 1. Abajo 8. Igual, acá arriba quedó 1. Y abajo las moles de hidrógeno, que es lo que quiero allá. Y de ahí, ¿qué observo? Pasa a multiplicar que las moles de hidrógeno son 8. Pero no te emociones, que esa no es la respuesta. Aquí no te piden moles de hidrógeno. Lo que te piden es el número de moléculas de hidrógeno. ¿Cómo hallamos el número de moléculas? Eso vimos en cálculos químicos. El número de moléculas de hidrógeno va a ser igual al número de moles por el número de Avogadro. No sé si se acuerdan. O si no, también hace regla de 3. ¿Ya? Bien. Entonces, el número de moléculas de gas hidrógeno va a ser igual al número de moles, que es 8, y el número de Avogadro para cálculo ya sabes que es
6 por 10 a la 23. De ahí opera. ¿Cuánto sale? A ver. 6 por 8 es 48. Por 10 a la 23. Pero ese valor no hay. Entonces das una corridita, ya tú sabes. 4,8. Y esto sube. Esa es la respuesta. El número de moléculas de hidrógeno va a ser 4,8 por 10 a la 24. Entonces estamos hablando de la clave C. Respuesta en este problema, la clave C. Marquemos la C. ¿Ya? De esa forma se resuelve este tipo de problema. Ya. Vamos ahora al último problema, ya para terminar la clase. Ya. Vamos a hacer, a ver, un problemita más acá en 18. A ver, 18. 18 dice, un recipiente de 41 litros. 41 litros, ¿no? Contiene 51 gramos de amoníaco. Me están dando el peso. Peso de amoníaco, 51 gramos, ¿no? Amoníaco es NH3. Listo. Se encuentra a una temperatura de 27 grados Celsius. ¿Cuál es su presión absoluta? Así se llama la presión que colocas en la fórmula, presión absoluta. La temperatura también es absoluta. ¿En qué? En atmósfera. Ah, te tienen que decir en qué unidades. En atmósfera vas allá, la presión. Entonces la pregunta es cuánto vale la presión absoluta, pero en atmósfera, ¿no? Como te están dando el peso, entonces aplicas esta fórmula. Pavo, atiende, igual a ratón, pero la N lo cambias por peso sobre masa molecular. Voy a cambiar esto. Por peso, que es conocido, 51, entre la masa molecular, que lo puedes determinar conociendo la fórmula del gas. El gas es el gas amoníaco. Entonces vamos a hallar su masa molecular. Sería masa atómica del nitrógeno, que es 14, más masa atómica del hidrógeno es 1, por 3 es 3. 14 más 3 es 17. Entonces, reemplazando, la presión es lo que quiero. El volumen es 41. La constante, si está en atmósfera, vale 0,082. Pero colocando en fracción es 82 sobre 1000. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Acá está en Celsius. Entonces lo pasamos a Kelvin, sumándole 273, ya me sale 300, y eso hay que poner. Por el peso. El peso es 51, exacto, sobre la masa molecular, que es 17. Y de ahí hallo la presión, ¿no? 41 se va con 41 y queda 2. A ver, 2 ceros abajo y 2 ceros arriba. 17,1, 17,3, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces me queda que la presión va a ser igual a 2 por 3, 6. Por 3, 18. Entre 10 que quedó acá queda un 10. 1,8. ¿Ok? Atmósfera. Repito, 2 por 3, 6. Por 3, que quedó acá, 18. Entre 10, quedó 0, solamente se anularon, queda 10. Entre 10, 1,8. ¿No? Esa es la respuesta en este problema, ¿no? La clave sería la C. Marquemos entonces la C en este problema número 18. Ya, vamos al 8, a ver, último problemita que vamos a hacer, ¿ya? El 8.
Vale, vamos todos al 8. Problema 8. Ya. ¿Qué dice el 8? El gas argón es incoloro, inerte y útil para ciertas luminarias. Se almacena en un recipiente rígido de 7 grados Celsius y 2 atmósferas. La presión absoluta disminuye en 75%. ¿Cómo varía el volumen si el proceso es isotérmico? Ah, ya. Entonces están hablando de porcentaje y no te hablan de peso, no te hablan de moles, entonces hay que aplicar la ecuación general, o sea, pavo triste. Y cuando tengas que aplicar pavo triste, ya te enseñé, dice condición inicial y condición final o segunda condición. ¿Ya? Aquí en la primera solamente te hablan de la presión, el volumen y la temperatura. No hablan de peso, no hablan de moles. ¿Ya? Y en la segunda condición o condición final, dependiendo del problema, porque puede haber 3 condiciones, 4 condiciones, así problemas más difíciles, ¿no? ¿Ya? La presión, volumen y temperatura también. Ya. Ahora vuelvo a leer el problema para reemplazar los datos. Estamos en el 8. El gas argón es incoloro, inerte y útil para ciertas luminarias. Se almacena en un recipiente no rígido a 7 grados Celsius de temperatura y 2 atmósferas de presión. Listo. La presión absoluta disminuye en 75%. Ya. Este valor de 2 te están diciendo que está al 100%. ¿Ya? Al 100%. ¿Ya? Entonces, este 2, si tú quieres, lo cambias por 100%. 100%. Ya, listo. Entonces, cuando apliques la ecuación, en lugar de 2 vas a poner 100%, porque como te dicen que la presión absoluta disminuye en 75, si es 100 que lo consideras el 2, que es el inicial, y disminuye en 75%, disminuye, dice, en 75, no dice a 75, disminuye en 75. ¿Cuánto queda entonces? 25. La presión final es 25%. Ya, listo. ¿Qué más? ¿Cómo varía el volumen si el proceso es isotérmico? ¿Qué significa proceso isotérmico? Que la temperatura va a ser igual, constante. O sea, si aquí es 7, acá también es 7. Ya, entonces como te piden cómo varía el volumen, entonces acá le pones 100%, porque te están preguntando el porcentaje. Porque todo lo ¿Por qué, profe, 100%? Porque todo lo inicial representa el 100%, ¿no? Igual que ustedes, por ejemplo, cuando inició el ciclo eran como 50 alumnos. Ahora ya hay menos de la mitad. ¿Qué ha pasado? Hay alumnos que se han dado cuenta que no sirven para el estudio, se han retirado. Pero siempre el inicial te representa el 100%. ¿Ya? Bien, entonces aplica la fórmula 2 veces e igualas. Ya tú sabes que es pavo triste. Vamos a poner aquí. Presión inicial por volumen inicial entre temperatura inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final entre la temperatura final. ¿Ya? Bien, entonces, donde dice presión inicial no pongas 2, sino 100. Más rápido es así. Por el volumen inicial, 100. Entre la temperatura inicial, ¿ya? Si tú quieres lo pasas a Kelvin, pero al final, como van a ser iguales, se van a anular. Vamos a pasar, a ver, para que no vueles. Le agrego 273 y lo paso a Kelvin. Sería 280. Entonces acá pongo 280. Que va a ser igual a la presión final, 25%. 25% por el volumen final que no sé, entre también esto, si le agrego 273, sale 208. Y ahí hay X. Ya sabes que se anula. Vamos a borrar este porcentaje. Ya. Aquí 25, 25 y queda 4. 4 por 100 sería 400. 400. Es por ciento, por supuesto. Sería mi volumen final. ¿Ya? Y inicialmente, ¿cuánto era? 100. Si inicialmente era 100 y ahora es 400, estamos en el problema 8. ¿Qué contesto? Si inicialmente era 100 y ahora al final me sale 400,
¿Qué ha pasado? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado, ¿no? Entonces mi respuesta sería, aumenta en 300%. Claro, porque al final es 400, al inicial era 100. Entonces, si me sale 400, aumenta en 300%. Esa es la respuesta. Estamos hablando, en el problema 8, de la clave B. Esa es la respuesta, entonces, en el problema 8. ¿Ya? Jóvenes, muchas gracias. Ahí nos vemos. Gracias por haber hecho. Chao, profesor. Bueno.